Muy buenas mi gente y sean bienvenidos a un video más en el canal. Estamos en el tutorial número 5 de cómo hacer un juego de supervivencia. En el tutorial del día de hoy vamos a estar conversando cómo hacemos un sistema de inventario. Todos los tutoriales anteriores a este, o en su mayoría, van de la mano con este tutorial número 5 para hacer este video un poquito más sencillo y también un poquito más corto. Este video va a constar de tres fases. Una fase primero acá en el editor, la otra toda completa en Visual Studio y de regreso aquí en el editor simplemente adjuntando los scripts, adjuntando los componentes en los scripts y simplemente pues presionar el play move y ver los resultados. Rápidamente podemos observar que en la carpeta de los scripts ya tengo lo que vendría siendo el script del sistema de inventario y de la interfaz del inventario. Obviamente están vacíos, pero ya los tengo creados para no tener que esperar a que compilen. Y vamos a estar trabajando en el sistema de inventario, en el UI del inventario y después modificar el script de recolectar, ya que tenemos que recolectar los ítems y que estos se añadan a nuestro inventario. Entonces vamos a trabajar primero en el sistema de inventario, luego en el UI y por último modificar el script de recolectar, que fue en el script que trabajamos en el video anterior. Resaltar ciertas cosas importantes. Número 1, vamos a estar usando unos prefabs para que se vea de una manera un poco más visual los objetos que podemos estar recolectando cuando entremos en el Playmove. Estos prefabs los conseguí totalmente gratis en la Asset Store de Unity y les voy a dejar el link de estos assets, que bueno, por lo general son comida y algunas bebidas. El link se los voy a dejar en la descripción. También les voy a dejar en la descripción el enlace de la lista de reproducción por si te perdiste pues los videos anteriores. Muy importante, les recuerdo que a cada prefab hay que colocarle su respectivo script de recolectar y también su scriptable object. Yo ya hice los scriptable object de cada objeto y ya se lo adjunté. Si no saben cómo hicimos esto, pues vean los videos anteriores, ahí está bien explicado, pero básicamente cada objeto tiene que tener su script de recolectar, su scriptable object para saber, ¿no? Qué hace este objeto o qué es. Este es una torta en mal estado, simplemente para que lo observen. Y también cada objeto, cada prefab tiene que tener un box collider con el trigger apagado, no encendido, apagado, ¿no? Entonces, bueno, ya sabiendo esto, mi gente, ya vamos a proceder simplemente a agregar que el spawner, que si no saben qué es esta área verde que está acá, donde van a spawnear los ítems, lo coloqué así en esta área totalmente pequeña para que, bueno, spawnen aquí, podamos recoger y explorar, digamos, de una mejor manera el sistema de inventario, recoger rápidamente todos los ítems que podamos observar y ya después de eso verlos, ¿no? En nuestro inventario y usarlos. Así que sin más nada que agregar, vamos a comenzar. Ya lo que vamos a hacer primeramente pues es borrar estos botones que están del lado derecho, ya que eso simplemente era para explicar cómo funcionaba la mecánica de comer, de tomar agua y de curarse. Estos botones van a representar tanto los alimentos como las bebidas y las medicinas que van a estar en nuestro inventario. Esto lo hicimos para facilitar pues digamos la elaboración de este video, por eso lo explicamos en videos anteriores. Así que los eliminamos. Y obviamente estas mecánicas las vamos a seguir usando, pero ya cuando se abra la mochila y si tenemos alguno de esos objetos, bueno, se va a presionar y lo vamos a utilizar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces nada, lo borramos para, bueno, que la interfaz se vea mucho más limpia. Ahora, ¿qué necesitamos hacer aquí en el editor? Bueno, necesitamos crear un panel. Entonces, le dijimos para acá, al UI y creamos un panel. Luego de crear el panel, ustedes pueden ver la opción del mismo, lo pueden colocar full color o transparente. A mí me gusta dejarlo transparente, otras personas con color. A este panel le pueden agregar
cualquier fondo para que el inventario se vea de una mejor manera. Nosotros lo vamos a dejar así o incluso vamos a dejarlo full en blanco, simplemente para, para este ejemplo, o incluso vamos a dejarlo un poquito así, un poquito más transparente para que se sienta una diferencia cuando entramos o salimos de el menú, ¿no? Adicional a esto, a este panel, hay que ubicarle un scroll view. ¿Y qué es un scroll view? Que es esto que nos aparece por acá. Aquí en el scroll view, que incluso vamos a ubicarlo acá para hacerlo un poco más grande, es donde vamos a observar nuestros ítems, donde se van a ir, digamos, instanciando. Queremos hacer el scroll view un poquito más grande, pero tampoco tanto. Y si quisiera que fuera así como una especie de cuadrado, vamos a hacerlo 600 por 600. Y ya tendríamos el scroll view de cierta manera bien ubicado. Hay algunas personas que les quitan el scroll bar horizontal, que son las barras para desplazarse. Si ustedes se las quieren quitar, se las quitan. Si no se las quieren quitar, no se las quitan. Yo por general se las quito y configuro de cierta manera el scroll view para que se vea mucho más pulido, pero aquí, como le comenté, vamos a explicar son las mecánicas y cómo hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a proseguir. Luego de configurar de una buena manera lo que vendría siendo el scroll view, lo que vamos a hacer es pues abrir un momento el objeto y tenemos esto que dice aquí contenido. Entonces le vamos a cambiar el nombre para identificarlo de una mejor manera y lo vamos a llamar item holder. Básicamente es el contenedor de los ítems, ¿no? Y tenemos que añadirle un sistema de grid layout group, que básicamente pues es un contenedor que al ir agregando objetos, en este caso botones, los va a separar de una manera ordenada. Yo acá en mis prefab tengo un prefab de un botón, entonces bueno, lo podemos probar. Soltamos aquí en donde dice content y vemos que cuando entra pues se instancia en la esquina superior izquierda y digamos que bastante juntos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir a nuestro grid layout y modificar ciertas cosas. Primero, el espaciado en X, ¿no? O sea, qué tan grande, ¿no? El tamaño. Yo creo que este tamaño está bien, incluso es 120. Y si quisiera que fueran cuadrados, ¿no? Ahora bien, necesitamos que haya un espacio entre ellas, ¿no? Mira, este espacio está bien y un espacio arriba, o sea, no quiero que estén tampoco tan juntas cuando vayamos a la otra columna. Yo creo que 2 está bien, entonces vamos a ir colocando y no, ¿ves? 2 no se ve bien. Vamos a ir testeando, esto es testeando, muy importante. Yo creo que así vamos bien. Ahora, con respecto al marco del viewport, es por acá, muchachos. Esto es por acá o lo podemos hacer manual. A mí no me gusta que estén tan pegadas de la izquierda ni tampoco tan pegados con la parte superior. Yo creo que así se ve bastante mejor. Vamos a bajarle un poco el tamaño, ¿no? a los botones y yo creo que así tendríamos prácticamente digamos 4 columnas de ítem, así que no lo veo tan malo y unas cuantas filas. Recordemos que también bueno, se va a poder ir bajando, ¿no? Pero yo creo que aquí ya caben todos los ítems que podemos recolectar, ¿no? De todas maneras vamos a ver y nosotros vamos a poder decidir cuál va a ser la cantidad máxima de ítems que vamos a colocar. Ya luego de diseñar, bueno, cómo se van a ver nuestros objetos cuando se abre el inventario, cómo se van a distribuir, que es lo que hicimos acá, pues podemos borrar nuestros botones, porque estos botones no van a estar aquí. Va a haber botones, o sea, van a haber objetos si nosotros tenemos algo recolectado, tenemos algo en la mochila. Pues si no tenemos nada, pues esto debería estar vacío. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, acá en el panel vamos a ubicar un botón. Este botón lo vamos a llamar usar. Boom. Y también vamos a colocar dos TextMex Pro, o sea, dos TextMex Pro, uno que se va a llamar nombre, boom, y otro que lo vamos a llamar descripción, description, ¿no? Ok,
Ahora, ¿dónde va cada uno? Bueno, primeramente, el botón lo pueden ubicar donde ustedes quieran. Bueno, para efecto de este video yo lo voy a ubicar aquí. Lo voy a hacer un poco más grande, simplemente para que sea, bueno, esto ya es una exageración. Vamos a hacerlo así, supongo. Y ya estaría, ¿no? Botón. Y le cambiamos el texto a usar. Colocar acá, usar. ¿Qué va a hacer este botón? Básicamente, nosotros vamos a seleccionar un ítem acá. Y estos textos que están por acá nos van a decir tanto el nombre del objeto que estamos seleccionando como la descripción del mismo. El botón no se va a usar si nosotros no tenemos ningún objeto seleccionado. Ojo con eso. Entonces, bueno, aquí iría el nombre y aquí iría pues descripción. Y ya estaría la pues configuración de la primera parte del tutorial. ¿Qué faltaría? Además del Survivor Manager que tenemos acá abajo y el tercera persona, aquí tendremos que agregar un objeto vacío y lo vamos a llamar inventario. Y bueno, muchachos, y esto simplemente para recomendarles, bueno, borrar el texto. Igual mediante código nosotros vamos a hacer que esto sea nulo y que diga algo si hay un objeto seleccionado. Y adicional a eso, pues recomendable, bueno, el panel desactivarlo. Y esto se va a activar mediante código y vamos a poder ver todos nuestros objetos. Entonces, bueno, finalizar la primera parte, como le dije, aquí están los scripts. Y ahora vamos a Visual Studio, pues, a escribir un poquito de código aquí. Así que bueno, nos vemos allá. Una vez en Visual Studio, aquí tenemos el script del sistema de inventario, la interfaz y nuestro script de recolectar. Entonces vamos a declarar las variables en el sistema de inventario. Vamos a declarar las variables en la interfaz del sistema de inventario. Y luego entramos en hiperlapso, bueno, para explicar cada una de las funciones. Primeramente hay que programar el sistema de inventario. Entonces, bueno, queremos que el sistema esté activo en todas las escenas, así que tenemos que crear una instancia para esto. Public static sistema de inventario es instancia, ¿no? Esto vamos a hacer un singleton, bueno, para que siempre exista una instancia del sistema de inventario en todas las escenas, ¿no? Adicional a eso, vamos a declarar la cantidad máxima, ¿no? de espacio. Lo podemos llamar así, max slot o espacio, lo que ustedes quieran. Vamos a colocarle 20. Por ahora esto, como es público, lo vamos a poder modificar en nuestro editor de Unity. Y ahora necesitamos una lista. Ahora, ¿qué lista necesitamos, muchachos? Necesitamos una lista de, pues, Scriptable Object, ¿no? De los objetos. Entonces, ese objeto, tenemos una lista. La vamos a llamar ítems. Y la creamos. Ya por acá estaríamos. Simplemente sería hacer el singleton más abajo. Y bueno, programar lo que es el sistema de inventario. Ahora, en la interfaz de usuario es un poco diferente. Aquí hay que agregar más variables porque la interfaz es lo visual y es lo que va a cambiar mucho. ¿Ok? Primeramente vamos a estar trabajando con el UI y con el TM Pro. Tenemos que colocar estos nameplates acá, si no van a tener un error cuando estemos haciendo el código. Luego de eso vamos a colocar público, el panel, public GameObject, el panel, que recuerden que lo colocamos en el editor. Necesitamos también el container de los ítems, pero el transform, no el objeto, sino el lugar donde se encuentra, ¿no? Entonces vamos a llamarlo items container. ¿Ok? Esto nos va a dar la posición, ¿no? Además de eso, el prefab que tenemos en nuestra carpeta de el botón. El prefab del botón es muy importante. Vamos a colocar aquí item button prefab. Prefab que se va a ir repitiendo constantemente mientras tengamos ítem en el inventario, pero este botón se va a ir modificando dependiendo de a
qué ítem representa. Luego de eso necesitamos public, el botón. ¿Y qué botón? Bueno, el botón usar. Tenemos el botón usar. Adicional a eso, un public text mesh pro UGUI. Y este text mesh pro UGUI es item description. Y el otro sería el public text mesh pro ítem título, ¿no? O sea, uno sería la descripción y el otro sería, digamos, pues el nombre. Entonces falta colocar una digamos variable adicional, pero esta ya no es pública, sino que esta sería privada, porque esto es algo que este script va a reconocer cuando la seleccionemos, y es que objeto y selected item, ¿no? O sea, o el ítem seleccionado o el objeto seleccionado. Esto es simplemente para algo que vamos a usar ya aquí dentro del script. Entonces, ya declaradas estas variables del inventario, de la interfaz de usuario y del sistema de inventario, y aquí en verdad no vamos a agregar más nada, simplemente más adelante procedemos a pues un hiperlaxo. Ya finalizado el hiperlaxo, bueno, vamos a explicar cada una de las funciones de cada script. Primero vamos al el sistema de inventario. Como les comenté, creamos una instancia. Esto para poder utilizar todo lo relacionado al sistema de inventario en otros scripts. Después de eso creamos la función de añadir ítem. ¿Qué hacemos con esta función? Prácticamente, primero revisamos si la cantidad de ítems es menor a la cantidad de ítems permitidos, que como colocamos aquí es 20, pues puede ser la que nosotros querramos, pero bueno, para ejemplo de este video colocamos 20. Y simplemente ítem, añadir nuevo ítem. Colocamos un debug.log para saber qué ítem se está añadiendo y regresamos verdadero. Si el inventario está lleno, pues regresamos falso, ¿no? Si no se cumple este if, significa que la cantidad de ítem es mayor a la cantidad máxima que puede soportar el inventario y va a regresar el inventario está lleno. Luego de eso tenemos remover ítem. Básicamente lo que hace es, bueno, quitar los ítems del inventario. Y tenemos usar ítem, y yo creo que este sí vendría siendo el script más complejo del sistema de inventario. ¿Qué es lo que tenemos que realizar acá? Tenemos que tener una referencia al sistema de supervivencia. Esto se puede hacer de varias formas. Yo lo hice así. Sistema de supervivencia, lo llamé Survival System y vamos a encontrar cualquier objeto que diga sistema de supervivencia que esté dentro de la escena.
Ojo, esto lo estoy haciendo yo así, esto se puede hacer de muchas formas. Ustedes pueden incluso agregar una variable privada, pero con serializable field, ¿ok? Y ahí ubicar el objeto con el sistema de supervivencia, pero bueno, yo lo hice así, ¿no? Entonces, bueno, después de ubicar el objeto que tenga el sistema de supervivencia, ¿qué va a revisar esta función? Va a revisar si el ítem, ¿ok? Es comida, si es agua, si es medicina, si es vida o si es un juego. ¿Ok? Va a revisar cualquiera de los casos y los va a usar, ¿no? Entonces, después de usarlo, quita el ítem, o sea, básicamente utiliza esta función de acá y dice debug.log ítem usado, ítem.nombre. Y esto vendría siendo por lo menos el sistema de inventario. Bastante sencillo, es un script bastante corto. Simplemente tenemos añadir ítem por acá. Tenemos al principio, por supuesto, el singleton, que lo vamos a usar más adelante. Tenemos el quitar los ítems y el usar los ítems, que básicamente vamos a identificar cada ítem, cada caso. Y dependiendo del caso, pues se va a usar el ítem. Este tipo de casos va a depender de la cantidad de variables que tengamos en nuestro juego. Porque aquí tenemos comida, tenemos agua, tenemos medicina, tenemos vida y tenemos para recuperar la cordura. Pero bueno, si tenemos más variables, pues hay que agregar más casos, ¿no? Ojo aquí que en medicina no llamamos ninguna otra función adicional como esta survival system.dream item amount, porque por supuesto aquí al beber recordemos que recuperamos, ¿no? Digamos la sed, por decirlo de alguna manera. En la vida recuperamos vida, pero la medicina es para identificar, o sea, es un booleano, y esto identifica si estamos enfermos o no. Así que aquí no hay que hacer más nada, porque básicamente al usar la medicina, pues el personaje se va a curar si está enfermo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el editor. Ahora, el inventario. Vamos rápidamente. Y en el update lo que estamos haciendo acá es que al presionar la letra del teclado, la I, pues vamos a activar nuestro panel, ¿ok? Y al presionarla nuevamente, el panel va pues a desaparecer. Adicional a eso, al aparecer el panel, vamos a llamar esta función que creamos abajo, que se llama actualizar el inventario. ¿Qué va a hacer este inventario? Mira que por cada hijo en item container, que es el item holder que tenemos en nuestra escena de Unity, ¿no? Se van a destruir todos los objetos. ¿Esto por qué? Porque él tiene que actualizar este inventario, ¿no? Después de actualizarlo, él va a revisar todos los ítems, ¿verdad? De tipo scriptable object en el sistema de inventario. Y los va a instanciar en forma de botones dentro de nuestro sistema de inventario y dentro de el ítem container. Sé que es un poco complejo de entender, pero es así. Primero tenemos que hacer esto para verificar y luego instanciar, ¿ok? Cada botón en el ítem container. Y como tenemos un grid layout, se van a instanciar de manera ordenada cada botón y no se van a estorbar cada uno. Mira, aquí por lo menos estamos diciendo que el botón, ¿ok? Va a obtener el componente de botón. Además de eso, va a tener el componente TextUse Pro. Le dije que estamos utilizando el namespaint de TM Pro, por eso lo vamos a utilizar. Luego, si el texto en el botón de casualidad es nulo, bueno, va a haber un debug.log que diga no hay texto y vamos a continuar para que no haya ningún error. Luego de eso, el texto del botón va a ser igual a el nombre del ítem y tenemos que agregar una acción a ese botón que se está instanciando. ¿Y cuál va a ser la acción? Select item, que este select item es una función que vamos a aplicar aquí abajo. ¿Y qué hace esta función? Lo que vamos a hacer es seleccionar el ítem y vamos a obtener tanto la descripción como el título de ese objeto que estamos seleccionando y pasarlo a item description en formato de texto y al título del ítem. Quieres usar más este ítem y la descripción del ítem, ¿ok? Además de eso, el selected item nos va a mostrar de manera visual si podemos o no utilizar el botón. Si no estamos seleccionando ningún ítem, el botón va a estar pues apagado. Si seleccionamos un ítem, pues nos va a dar una descripción, nos va a dar un título y el botón se va a encender como que lo podemos presionar para usarlo. Luego de eso tenemos usar ítem seleccionado. El usar ítem seleccionado, que es esta última función, se va a colocar en el botón usar que colocamos en la parte de la derecha. Y básicamente lo que hace es Inventory System Instant Use Select Item. Vamos a usar el ítem seleccionado. Actualizamos el inventario para que se borre, ¿okay?, el ítem que estamos usando. Y
bueno, el botón se va a colocar en gris porque ya no lo estamos usando, la descripción se tiene que borrar y también el título se tiene que borrar. Entonces esto es lo que vendría siendo la interfaz: usar ítems seleccionados, seleccionar los ítems y actualizar el inventario. ¿Ok? Y lo primero, por supuesto, pues abrir lo que vendría siendo el panel. Ya luego de eso, simplemente modificar el script de recolectar. ¿Y qué es lo que modificamos aquí? Simplemente accedemos a nuestro sistema de inventario porque es un singleton y tenemos que colocar la función de añadir ítem. Y listo. Eso vendría siendo todo. Porque básicamente esta función de recolectar, aquí no teníamos nada, pero al colocar añadir ítem, vamos a nuestro sistema de inventario y buscamos el añadir ítem. Y lo que hacemos es esto: verificar si hay espacio en nuestro inventario para añadir o no un ítem. Y después viene pues todo lo demás. Entonces, bueno, vamos a guardar. Esto es, digamos, explicado todas las funciones de los dos scripts que hicimos y la modificación del script de recolectar. Así que bueno, guardamos y nos vemos en el editor para ir adjuntando todo y ver cómo funciona todos estos scripts en el editor. Y bueno, antes de irnos a Visual Studio, estoy viendo que tengo un error aquí, y es que en este botón, en el TextMex Pro GUI, al texto del botón estoy colocando Get Component y en realidad es Get Component in Children, o sea, en los hijos. Porque de esta manera todos los objetos instanciados van a tener el TextMex Pro, ¿no? Y van a poder irse reflejados los nombres en los botones, en cada botón. Mucho ojito con esto, me di cuenta antes de ir al editor. Entonces bueno, guardamos y ahora sí, vamos al editor para ver cómo funciona todo. Ya de regreso en el editor de Unity tenemos acá nuestro objeto de inventario, le adjuntamos el script de el UI y el script del sistema de inventario. En el sistema de inventario, como les comenté, podemos modificar la cantidad máxima o mínima de cuántos ítems podemos recolectar. Aquí coloqué algunos scriptable objects, 6 en total, para que ya el personaje tenga algo en la mochila. Igual podemos ir recolectando los que se van a instanciar cuando entremos en el Play Mode. Adicional a eso, en el sistema de inventario, bueno, adjunté el panel que podemos observar que está desactivado. Adjunté el transform del ítem container, que es el objeto que colocamos abajo del viewport, que tiene el grid layout. El prefab del botón, que lo tenemos acá, muy importante. Adicional a eso, el botón usar, la descripción, ok, que es un texto que lo hicimos al principio del video, y el nombre, ¿no? Adicional a eso, muy importante, el botón usar tiene que tener adjunto el objeto de nuestro inventario, más sin embargo vamos a hacerlo nuevamente. Damos aquí más, colocamos nuestro inventario y buscamos el UI, y tiene que estar llamando cada vez que presionemos el botón, va a llamar la función usar ítem seleccionado, y eso vendría siendo todo. Entonces nada, vamos a colocar el juego aquí en grande, entramos en el Play Mode y vamos a ir probando todo. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a abrir nuestro panel para observar los ítems que ya vimos que ya tenemos agregados. Tenemos 6 y efectivamente tenemos 6. Aquí están los nombres. Si yo presiono 1, dice ¿quieres usar medicina? Y va a decir medicina. Torta de queso. ¿Quieres usar torta de queso? Torta de queso en mal estado. Entonces, por ejemplo, esa torta de queso, si está en mal estado, es porque no nos da ningún beneficio. Y tenemos 88 de hambre. Si yo uso la torta de queso, miren, 66 y teníamos 88, nos restó. Entonces ahora no podemos usar el botón porque no tenemos seleccionado ningún ítem. Vamos a comernos una pizza y ya subió un poquito, pero no subió mucho. Vamos a comernos un salmón, ahí subió bastante, casi a 100. Entonces bueno, y los ítems pues se van yendo. A esto le podemos agregar sonidos. También podemos hacer que, bueno, que la cámara no se mueva al estar en el inventario, o incluso, por eso les comenté al principio, que hay mucha gente que el panel pues lo coloca así, y así no se sabe si la cámara se está moviendo, simplemente para no añadir scripts adicionales. Pero bueno, este es al gusto de cada quien. Ahorita simplemente, bueno, vamos a agregar, mira, que hay como una especie de, creo que esto sería medicina o algo, una salsa de tomate, una pizza, puede ser pizza en mal estado, un pimiento, una pizza. Y si voy al inventario, ahí se fueron agregando todos los ítems. Entonces, bueno, mi gente, esto fue el sistema de inventario. Lo pueden modificar como ustedes quieran, lo pueden usar como ustedes quieran.
pueden añadir varias cosas, les pueden quitar. Podemos agregar incluso, aquí está el botón usar, pero también podemos agregar el botón remover y ya la función remover está creada. Simplemente sería lo mismo, seleccionar el ítem y después presionar el botón de remover y ya el ítem saldría del inventario por si no lo necesitamos. Entonces bueno, espero les haya gustado este video, el tutorial número 5 de cómo hacer un juego de supervivencia, video de sistema de inventario, video bastante complejo, pero lo hice de una manera sencilla porque básicamente ya habíamos hablado de ciertas cosas relacionadas con este sistema en videos anteriores. Lo que sí les voy a comentar es que vamos a seguir haciendo tutoriales de cómo hacer un juego de supervivencia dependiendo de cómo le vaya a este video. Si se va desempeñando de una buena manera, pues vamos a seguir sacando tutoriales. Lo que simplemente pido en este video, si llegamos a 100 likes, pues sacamos el tutorial de la mecánica más comentada en este video. Si no llegamos a 100 likes, pues no lo sacamos. Así que en el momento en el que este video llegue a 100 likes, puede ser mañana, pasado mañana o dentro de 2 años, sacamos el tutorial número 6. Mientras, pues me voy a enfocar en otros tutoriales. Ya con estos 5 tienen una base muy amplia para pues empezar a desarrollar su juego de supervivencia. Pues explicamos mecánicas bastante interesantes, desde la cámara, desde los movimientos, hasta este sistema de inventario que da que está bastante completo. Y bueno, mi gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial. Ya saben, apoyen bastante si quieren que sigamos explicando pues más mecánicas de juegos de supervivencia. Así que bueno, chao.